Muy buenos días. Gracias damos a Dios por concedernos el privilegio de estar un día más conectados con el ánimo de estudiar su palabra. En esta mañana vamos a continuar con nuestros devocionales diarios. Hoy nuestro devocional tiene como título Sometámonos a nuestras autoridades terrenales y no pongamos a Dios a prueba. Vamos a comenzar con oración. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque nos has hecho miembros de tu familia, nos has regalado el perdón de nuestros pecados, la salvación y la vida eterna. Gracias porque todo esto ha sido posible por los méritos de Cristo, lo cual nos da la seguridad, Señor, de que es un privilegio que gozaremos con plena seguridad por la eternidad. Gracias porque también gozamos del privilegio de poder orar a ti con la certeza de que tú siempre nos escuchas. Gracias también te damos por habernos protegido durante la noche de todo mal y peligro. De igual forma te suplicamos que nos guardes en este día de pecado y de todo mal, para que de esta manera te podamos alabar, servir y dar gracia con nuestros pensamientos, palabras y acciones. En tus manos encomendamos nuestro cuerpo, nuestra alma. Te suplicamos, Señor, que seas tú poniendo en nosotros el deseo de estudiar tu palabra con diligencia. Tú prometes que nos preservarás en la fe, pero esto es ligado a tus medios de gracia. Guárdanos, Señor, de todo aquello que ponga en peligro nuestra fe. Líbranos de practicar el pecado. Obra en nosotros un verdadero arrepentimiento diario de todos nuestros pecados. En el nombre de Jesús, te pedimos también para que seas tú, si es tu voluntad, preservándonos en medio de esta crisis mundial que vive el mundo a raíz de este virus. Que seas tú, Señor, guardándonos y librándonos de esta enfermedad. Que seas tú supliendo todas nuestras necesidades físicas y materiales. De igual forma te suplicamos para que seas tú dando sabiduría a todas las autoridades, para que así puedan tomar decisiones sabias en beneficio de todos los ciudadanos, que des tu sabiduría a los médicos, a las enfermeras, a todo el personal de salud que trabaja en bienestar de los enfermos, que seas tú también guardándoles a todos ellos, incluyendo a las autoridades, policías, soldados y demás, que trabajan en la preservación del orden y en el cumplimiento de las medidas que se han implementado. Te rogamos, Señor, que tengas tu misericordia de aquellos que están enfermos y seas tú fortaleciendo sus cuerpos para que puedan soportar los síntomas que este virus genera y con tu ayuda puedan recuperarse pronto. Guárdanos, Señor, en medio de esta crisis. Por los méritos de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Nuestro texto de estudio está tomado de Romanos capítulo 13, versículo 1 y 4, parte B. Romanos 13,
versículo 1 y 4, parte A, perdón. Vamos a leer la palabra de Dios. El versículo 1 de Romanos 13 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Porque el 4, porque es servidor de Dios para tu bien. En estos momentos en los cuales la humanidad atraviesa por una crítica crisis sanitaria generada por el COVID-19, los gobiernos han tenido que tomar medidas drásticas para así evitar la propagación de este virus y salvaguardar la vida de los ciudadanos. Entre los mecanismos y medidas que han tenido que implementar se encuentra la cuarentena, la cual nos obliga a quedarnos y permanecer en nuestros hogares. Pero no faltan aquellos que desafían el peligro y las autoridades y sin razón realmente ameritables salen a las calles. Hay otros quienes por razones de fuerza les toca salir. Peor aún, no es raro ver incluso a algunos cristianos desacatar las órdenes que las autoridades nacionales han dado, argumentando que ellos son hijos de Dios y que ellos no se van a quedar en sus casas porque ellos no son prisioneros, que Jesucristo les ha hecho libres, y argumentando también que ellos son protegidos por Dios y que con fe en Dios nada les va a suceder. Pero frente a esta postura que muchos tienen, es bueno que nos preguntemos, ¿será correcta esta postura de aquellos cristianos? A la luz de la Biblia, podemos decir que esta es una postura totalmente equivocada, porque no tiene ningún respaldo bíblico, porque por el hecho de nosotros ser cristianos o hijos de Dios, Dios no nos manda a que nos expongamos al peligro o a que pongamos a prueba su amorosa protección y su poder. Por el contrario, eso es algo que Dios prohíbe en versículos como Deuteronomio capítulo 6, 16 y Mateo 4, 7. Claramente, Dios prohíbe que le pongamos a prueba. Por lo tanto, el actuar de esa manera es pecado contra Dios. Además de lo anterior, desacatar o no someternos a las autoridades, a lo que ellos mandan, siempre que tales mandatos no contradigan la voluntad de Dios, es pecado, porque viola el cuarto mandamiento, en el cual Dios nos manda respetar y someternos a las autoridades terrenales, como lo acabamos de leer en Romanos 13:1. Porque las autoridades terrenales son instituidas por Dios para nuestro beneficio. Así que es necesario que en todas aquellas cosas que no vayan en contra de la voluntad de Dios, nosotros nos sujetemos a las autoridades.
En esta ocasión, las autoridades en cabeza de los presidentes han prohibido salir de las casas y nos obligan a permanecer en cuarentena, y esto es por nuestro bienestar, para evitar que seamos contagiados por este virus y evitar que lo propaguemos a otros, incluyendo a nuestras familias. En cierta forma, podemos decir que es la manera como Dios, por medio de las autoridades terrenales, nos está preservando de ser contagiados, enfermados y posiblemente de morir. Si nosotros desobedecemos a las autoridades y desafiando a Dios, salimos a las calles sin una justa razón y llegamos a ser contagiados, no podemos culpar ni cuestionar a Dios o dudar de su amor y su protección hacia nosotros, porque en realidad Dios nos está protegiendo. En esta ocasión, por medio de estas sabias medidas preventivas a las cuales Él ha guiado a todas las autoridades del mundo que la han implementado. Por lo tanto, si nosotros, desafiando la ley, salimos y somos contagiados, la culpa es nuestra por no acogernos a la protección que Dios por medio de las autoridades nos brindó. En Mateo capítulo 2, versículos del 13 al 15, la Biblia nos enseña sobre el amoroso cuidado de Dios hacia Jesús y sus padres. Por medio de un ángel, Dios le ordenó a José que debía salir de Belén, en donde se encontraba con el niño Jesús, porque el rey Herodes le buscaría para matarle. Ante este mandato de Dios, José no puso obstáculo. Él no se opuso él no puso peros, sino que de inmediato, la Biblia nos dice que en esa noche se fue a Egipto y permaneció en Egipto hasta que Dios mismo le dio instrucción de que ya podía regresar a tierra de Israel. Por medio de esta historia podemos concluir que a pesar que Dios es todopoderoso y pudo haber cuidado a Jesús y sus padres de otra forma, Dios decidió preservarles de esa manera, es decir, mandándoles a Egipto. Dios tenía un propósito con esto, y era que su palabra se cumpliera, en la cual ya estaba profetizado que de Egipto Dios llamaría a su hijo. Aplicando este acontecimiento con lo que la humanidad vivimos en la actualidad por causa del coronavirus, también podemos decir que Dios tiene el poder para permitir que la cura contra este virus ya hubiera sido encontrada, o para protegernos de otra manera. No obstante, por alguna razón o propósito, hasta el momento, la única medida segura y emergente a la cual Dios ha guiado a las distintas autoridades del mundo en donde este virus ha llegado son las medidas que ya conocemos, en especial la cuarentena. Por lo anterior, es bueno y necesario que acatemos las medidas preventivas que se nos han prescrito, por duras que parezcan. De nosotros no acatar aquellas medidas, además de pecar por poner a Dios a prueba y por desobedecer a las autoridades,
lo cual es violar el primer y cuarto mandamiento respectivamente, también pecamos infringiendo el quinto mandamiento, por medio del cual Dios protege el don de la vida, prohibiéndonos matar. Y la razón por la cual el desacatar o desobedecer las medidas preventivas que las autoridades nos han mandado también es pecado contra el quinto mandamiento, es porque al hacer así nos estamos exponiendo a ser contagiados por este virus y así ponemos en riesgo nuestra vida y la vida de otras personas, porque les podemos contagiar. Actuando así, no estamos mostrando amor a nuestra vida. De igual forma, no estamos mostrando amor por nuestro prójimo. Y todo esto refleja también una falta de amor a Dios, lo cual también es pecado. Porque en Mateo 22, 37 al 39, el mandato que Dios nos da es que le amemos y también amemos a nuestro prójimo. En verdad, como hijos de Dios, tenemos la seguridad de que Él nos protege. Pero en ocasiones, Dios nos protege a través de otros. En ocasiones Él se vale de medios o instrumentos que hacen parte de su creación. Por ejemplo, cuando nos enfermamos, Dios preserva nuestra salud a través de los medios, de los médicos y los medicamentos. Por lo tanto, si estamos enfermos, además de orar a Dios, es bueno y necesario que vamos al médico y hagamos uso de los instrumentos que Dios en su gracia nos ha concedido para preservar nuestra vida y nuestra salud. No debemos quedarnos en nuestras casas solamente orando, esperando que Dios milagrosamente nos sane. Porque aun cuando Dios sí tiene el poder, Él es todopoderoso y tiene el poder para sanarnos de manera directa por medio de un milagro, Dios en su palabra no nos promete que nos sanará de esa manera. Y tampoco nos manda a que no hagamos uso de la medicina. Por lo tanto, actuar de esa manera sería menospreciar los medios o los instrumentos que Dios ha puesto para sanarnos, y también implica desafiar a Dios y ponerle a prueba. En estos momentos, en medio de esta pandemia que estamos viviendo, Dios, por medio de las autoridades y los distintos organismos de salud, nos está protegiendo y preservando a través de las medidas que ellos nos han prescrito, en especial esta medida de permanecer en nuestras casas. Los cristianos tenemos la certeza de que si la voluntad de Dios es librarnos de sufrir una enfermedad o daño físico, por aguda y contagiosa que sea, Dios tiene el poder de hacerlo. Y si es su voluntad, por causa de Cristo, Él lo hará. No obstante, en asuntos materiales, Dios no nos promete que no nos enfermaremos o que no moriremos físicamente. En Romanos 6:23 se nos dice que la paga por el pecado es la muerte. Al igual que la muerte, las enfermedades también hacen parte de los terribles efectos que nos generó el pecado. Y como pecadores que somos, los cristianos no estamos exentos de sufrir los efectos del pecado. Lo que sí nos promete Dios en su palabra es que por los méritos de Cristo
y permaneciendo en Él, los creyentes no sufriremos daños espirituales. Es decir, que nada ni nadie podrá separarnos de su lado. Y por lo tanto no sufriremos la muerte eterna en el infierno. Gracias demos a Dios por nuestro Señor Jesucristo, el cual en nuestro lugar sí cumplió perfectamente todos los mandamientos de Dios. Jesús siempre respetó y se sometió a las autoridades terrenales en todo lo que no era contrario a la voluntad de su Padre Celestial. De igual forma, Jesús siempre confió en la amorosa protección de su Padre Celestial y nunca le puso a prueba para así evidenciar su amor y su protección hacia Él. Asimismo, Jesús siempre mostró amor por la vida, amor por Dios y por el prójimo. Y esta perfecta obediencia de Jesús, Dios por medio de la fe en Él, la ve nuestra. De igual forma Jesús pagó por todos nuestros pecados, incluyendo nuestros pecados contra estos mandamientos, al dar su vida en la cruz. También demos gracias a Dios por concedernos medios e instrumentos para cuidar de nosotros en este mundo, como es el caso de las autoridades terrenales, los médicos y la medicina. Que Dios nos ayude a que en todo aquello que no sea contrario a su voluntad, nos sometamos a las autoridades de buena voluntad, porque ellos fueron instituidos por Dios para cuidar de nosotros. Amén. Muchas gracias por haberse conectado. Con la ayuda de Dios, nos veremos mañana para seguir siendo alimentados con la palabra de Dios. Que Dios les conceda un feliz día y bendiciones.